Suma teológica. Parte. AE. Cuestión 31. De la delectación en sí misma. Corresponde a continuación tratar de la delectación y de la tristeza. Acerca de la delectación hay que considerar 4 temas. Primero, la delectación en sí misma. Segundo, las causas de la delectación. Qui. 32. Tercero, sus efectos. Qui. 33. Cuarto, su bondad y malicia. Qui. 34. Sobre lo primero se plantean 8 problemas. ¿Es la delectación una pasión? ¿Tiene lugar en el tiempo? ¿Difiere del gozo? ¿Reside en el apetito intelectivo? De la comparación de las delectaciones del apetito superior con las del inferior. De la comparación de las delectaciones sensitivas entre sí. ¿Se da alguna delectación no natural? ¿Puede una delectación ser contraria a otra? Artículo 1. ¿Es la delectación una pasión? Lat. Objeciones por las que parece que la delectación no es pasión. 1. En efecto, el Damasceno, en el libro 11, distingue la operación de la pasión, diciendo que la operación es un movimiento según la naturaleza, y la pasión un movimiento contrario a la naturaleza, pero la delectación es una operación, como dice el filósofo en Septe y Ethik. Luego la delectación no es pasión. 2. Padecer es ser movido, como dice Trey Physic. Pero la delectación no consiste en ser movido, sino en haber sido movido, pues la delectación es producida por el bien ya conseguido. Luego la delectación no es pasión. 3. La delectación consiste en cierta perfección del que se deleita, pues perfecciona la operación, como dice Ex Ethic. Pero ser perfeccionado no es padecer o sufrir alteración, como dice Siete Physic y Zedin de Anima. Luego la delectación no es pasión. Contra esto, está que San Agustín en Humillie y Gadatos Esme de Sibi, Dei, pone la delectación o gozo o alegría entre las demás pasiones del alma. Respondo. El movimiento del apetito sensitivo se denomina propiamente pasión, como se ha indicado anteriormente, Q. 22, tri. Mas toda afección que procede de la aprehensión sensitiva es un movimiento del apetito sensitivo. Ahora bien, es necesario que esto le competa a la delectación, porque como dice el filósofo en I Rhetoric, y la delectación es cierto movimiento del alma, y una constitución a la vez total y sensible en la naturaleza existente. Para comprender esto, hay que considerar que así como en las cosas naturales, sucede que algunas consiguen sus perfecciones naturales, así pasa también en los animales. Y aunque el ser movido a la perfección no ocurra todo a la vez, sin embargo, el conseguir la perfección natural sí es todo a la vez. Esta es la diferencia entre los animales y las otras cosas naturales, que cuando éstas están establecidas en lo que les conviene según su naturaleza, no lo sienten, pero los animales sí lo sienten. Y esta sensación produce un cierto movimiento del alma en el apetito sensitivo, y este movimiento es la delectación. Así pues, al decirse que la delectación es un movimiento del alma, se coloca en el género, con las palabras una constitución en la naturaleza existente, esto es, en lo que existe en la naturaleza de la cosa, se expresa la causa de la delectación, es decir, la presencia connatural del bien. En cuanto se dice toda a la vez, se manifiesta que la constitución no debe entenderse en cuanto está en el proceso de establecimiento, sino en cuanto está ya constituida, por así decirlo, en el término del movimiento, porque la delectación no es generación, como sostuvo Platón, sino más bien consiste en el hecho consumado, como dice Cezanne Ethic. En cuanto se dice sensible, se excluyen las perfecciones de las cosas insensibles, en las que no se da delectación. Así, pues, es evidente que siendo la delectación un movimiento en el apetito animal que sigue a la aprehensión del sentido, es una pasión del alma. A las objeciones, 1. La operación connatural no impedida es la perfección segunda, como la considera Segundo de Ánima. Y por eso cuando una cosa se constituye en su propia operación connatural y no impedida, se sigue la delectación, que consiste en el estado perfecto alcanzado, como queda dicho, en la sol. Así,
Pues, cuando se dice que la delectación es una operación, no es predicación esencial, sino causal. Tú, en el animal puede considerarse un doble movimiento. Uno en cuanto a la intención del fin, que corresponde al apetito, y otro en cuanto a la ejecución, que es propio de la operación exterior. Luego, aunque en aquel que ya ha conseguido el bien en el que se deleita, cese el movimiento de ejecución por el que se tiende al fin, no cesa, sin embargo, el movimiento de la parte apetitiva, la cual, como antes deseaba lo que no tenía, así después se deleita en lo poseído, pues aunque la delectación es cierta quietud del apetito, si se considera la presencia del bien deleitable que le satisface, no obstante, permanece todavía la inmutación del apetito producida por lo apetecible, razón por la cual la delectación es un cierto movimiento. 3. Aunque el nombre de pasión convenga más propiamente a las pasiones corruptivas y que tienden al mal, como son las enfermedades corporales y la tristeza y el temor en el alma. Sin embargo, también se ordenan al bien algunas pasiones, como se ha dicho anteriormente. Co. 23a, 1 y 4. Y en este sentido la delectación se llama pasión. Artículo 2. ¿Tiene lugar la delectación en el tiempo? Lat. Objeciones por las que parece que la delectación tiene lugar en el tiempo. Bueno, en efecto, la delectación es un cierto movimiento. Como dice el filósofo en iRhetoric, luego la delectación tiene lugar en el tiempo. Una cosa se dice duradera o morosa por razón del tiempo, pero algunas delectaciones se dicen morosas. Luego la delectación tiene lugar en el tiempo. Las pasiones del alma son de un solo género, pero algunas pasiones del alma tienen lugar en el tiempo, luego también la delectación. Contra esto está lo que dice el filósofo en Ex Ethic, que nadie recibirá delectación según tiempo alguno. Respondo. Una cosa puede existir en el tiempo de dos modos. Primero, por sí misma. Segundo, por otro y como accidentalmente. Por ser el tiempo el número de las cosas sucesivas, se dice que existen por sí aquellas cosas cuyo concepto no implica sucesión alguna, pero, sin embargo, dependen de algo sucesivo. Como ser hombre, no implica en su concepto sucesión, porque no es movimiento, sino término de un movimiento o mutación, esto es, de su generación. Pero como el ser humano está sujeto a causas mudables, por esto el ser hombre tiene lugar en el tiempo. Así, pues, hay que decir que la delectación por sí misma no tiene lugar en el tiempo, pues la delectación está en el bien ya conseguido, que es como el término del movimiento. Pero si el bien conseguido está sujeto a cambio, la delectación tendrá lugar accidentalmente en el tiempo. Si, en cambio, es del todo inmutable, la delectación no tendrá lugar en el tiempo, ni por sí ni accidentalmente. A las objeciones 1. Como expone Kun III de Anima, el movimiento se dice de dos maneras. Una, como acto de algo imperfecto, esto es, de algo existente en potencia en cuanto en potencia, y tal movimiento es sucesivo y en el tiempo, mas el otro movimiento es acto de algo perfecto, esto es, de algo existente en acto, como entender, sentir, querer y cosas semejantes, y también deleitarse, y este movimiento no es sucesivo, ni se da por sí mismo en el tiempo. La delectación se denomina duradera o morosa, en cuanto accidentalmente tiene lugar en el tiempo. 3. Las otras pasiones no tienen por objeto el bien conseguido, como la delectación. De ahí que participen más de la razón de movimiento imperfecto que la delectación. Y por consiguiente, conviene más a la delectación no tener lugar en el tiempo. Artículo 3. Difiere la delectación del gozo. Hay objeciones por las que parece que el gozo es absolutamente lo mismo que la delectación. 1. En efecto, las pasiones del alma difieren por sus objetos, pero el objeto del gozo y de la delectación es el mismo, esto es, el bien conseguido. Luego el gozo es absolutamente lo mismo que la delectación. 2. Un solo movimiento no concluye en dos términos, pero es uno mismo el movimiento que termina en el gozo y en la delectación, a saber, la concupiscencia. Luego la delectación y el gozo son absolutamente lo mismo. 3.
Si el gozo es distinto a la delectación, parece que, por igual razón, también la alegría, la exultación y la jovialidad significan algo distinto de la delectación, y así todas serán distintas pasiones, lo cual parece ser falso. Luego el gozo no difiere de la delectación. Contra esto está que no hablamos de gozo en los animales, pero sí de delectación. Luego no es lo mismo el gozo que la delectación. Respondo, como afirma Avicena en su libro De Anima, el gozo es una especie de la delectación. En efecto, es de observar que así como hay unas concupiscencias naturales y otras no naturales que siguen a la razón, según se ha dicho anteriormente, Kiondos Ataku 30. 2. Así también respecto de las delectaciones, unas son naturales y otras no naturales, que se dan con la razón, o bien, como dicen el Damasceno y San Gregorio Niceno, unas son corporales, otras son animales, lo que viene a ser lo mismo, porque nos deleitamos no sólo en las cosas que deseamos naturalmente, consiguiéndolas, sino también en las que deseamos según la razón, pero el nombre de gozo no se aplica sino a la delectación que sigue a la razón, por eso no atribuimos el gozo a los animales, sino solo el nombre de delectación. Ahora bien, todo lo que deseamos según la naturaleza, podemos desearlo también con delectación racional, pero no a la inversa. Por consiguiente, de todo lo que hay delectación puede también haber gozo en los seres dotados de razón, aunque no siempre lo haya, pues a veces se siente una delectación corporal, de la que, sin embargo, no se goza según la razón, y conforme a esto es evidente que la delectación tiene mayor amplitud que el gozo. A las objeciones. 1. Siendo el objeto del apetito animal el bien aprendido, la diversidad de aprehensión pertenece en cierto modo a la diversidad del objeto, y así las delectaciones animales, que también se llaman gozos, se distinguen de las delectaciones corporales, que se dicen solamente delectaciones, como también se ha indicado anteriormente acerca de las concupiscencias, que Kaupu 30 Dut. Semejante diferencia se encuentra también en las concupiscencias, de modo que la delectación responde a la concupiscencia y el gozo al deseo, que parece pertenecer más bien a la concupiscencia animal, y así, según la diferencia del movimiento, es también la diferencia en el reposo. 3. Los otros nombres que se refieren a la delectación se han impuesto por los efectos de la delectación, ya que alegría se dice por la dilatación del corazón, cual si se dijese anchura, latitia. Exultación se dice por las señales exteriores de la delectación interior, que aparecen exteriormente, esto es, por cuanto el gozo interior salta al exterior, y jovialidad se dice por ciertas señales especiales o efectos de alegría, y sin embargo, todos estos nombres parecen pertenecer al gozo, pues no los empleamos sino en las naturalezas racionales. Artículo 4. ¿Hay delectación en el apetito intelectivo? Lat. Objeciones por las que parece que no hay delectación en el apetito intelectivo. 1. En efecto, dice el filósofo en E-Rhetoric, que la delectación es cierto movimiento sensible, pero el movimiento sensible no se da en la parte intelectiva, luego no hay delectación en la parte intelectiva. 2. La delectación es una pasión, pero toda pasión reside en el apetito sensitivo, luego no hay delectación sino en el apetito sensitivo. 3. La delectación nos es común con los animales, luego no se halla sino en la parte que nos es común con los animales. Contra esto está lo que dice Sal 36:4, deleítate en el Señor. Pero el apetito sensitivo no puede llegar hasta Dios, sino solo el intelectivo. Luego la delectación puede darse en el apetito intelectivo. Respondo, a la aprehensión de la razón sigue una cierta delectación. Ahora bien, en la aprehensión de la razón, no solo se mueve el apetito sensitivo por su aplicación a una cosa particular, sino también el apetito intelectivo, llamado voluntad. Y, según esto, en el apetito intelectivo o voluntad se da la delectación que se llama gozo, mas no delectación corporal. Hay, sin embargo, esta diferencia entre la delectación de uno y otro apetito, que la delectación del apetito sensible se halla acompañada de una mutación corporal, mientras que la delectación del apetito intelectivo
no es otra cosa que el simple movimiento de la voluntad, y en este sentido dice San Agustín en 14 de Siv, de ahí que el deseo y la alegría no son otra cosa que la voluntad en consonancia con las cosas que queremos. A las objeciones 1. En esa definición del filósofo, la palabra sensible se toma en sentido amplio por cualquier aprehensión, pues dice el filósofo en Ex Ethic, que se da delectación en todos los sentidos, y de manera semejante también en el entendimiento y la especulación, o bien, puede decirse que él define la delectación del apetito sensitivo. La delectación tiene razón de pasión, propiamente hablando, en cuanto está acompañada de alguna mutación corporal, y así no existe en el apetito intelectivo, sino como simple movimiento, pues de este modo también se da en Dios y en los ángeles. Por eso dice el filósofo en Sevna Ethic, que Dios goza con una sola y simple operación, y Dionisio declara al final del Decael, Here, que los ángeles no son susceptibles de nuestra delectación pasible, pero se regocijan con Dios con una alegría de incorrupción. 3. En nosotros no solo hay una delectación que nos es común con los brutos, sino también la que nos es común con los ángeles. Por eso dice Dionisio en el mismo lugar que los hombres santos, muchas veces, participan de las delectaciones angélicas, así es que en nosotros se da la delectación no solamente en el apetito sensitivo, que nos es común con los brutos, sino también en el apetito intelectivo, que nos es común con los ángeles. Artículo 5. ¿Son las delectaciones corporales y sensibles mayores que las espirituales e inteligibles? Lat. Objeciones por las que parece que las delectaciones corporales y sensibles son mayores que las delectaciones espirituales inteligibles. 1. En efecto, todos persiguen alguna delectación, según el filósofo en Ex Ethic, pero son muchos más los que buscan las delectaciones sensibles que las espirituales inteligibles. Luego las delectaciones corporales son mayores. La magnitud de la causa se conoce por el efecto, pero las delectaciones corporales tienen más fuertes efectos, pues modifican el cuerpo, y en algunos dan origen a locuras, como dice Septe Ethic. Luego las delectaciones corporales son más fuertes. 3. Es preciso moderar y refrenar las delectaciones corporales a causa de su vehemencia, pero no es necesario reprimir las delectaciones espirituales. Luego las delectaciones corporales son mayores. Contra esto está lo que dice Sal 118-103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel para mi boca. Y el filósofo dice en Exetic que la más grande delectación es la que proviene del ejercicio de la sabiduría. Respondo, como se ha expuesto a 1, la delectación proviene de la unión con lo conveniente que es sentida o conocida. Ahora bien, en las operaciones del alma, principalmente de la sensitiva e intelectiva, debe observarse que, no pasando a la materia exterior, son actos o perfecciones del operante, como entender, sentir, querer y similares, porque las acciones que pasan a la materia exterior son más bien acciones de la materia transformada, ya que el movimiento es el acto del móvil por parte del que mueve. Así pues, dichas acciones del alma sensitiva e intelectiva son también ellas mismas un bien del operante, y asimismo son conocidas por el sentido o el entendimiento, de ahí que la delectación surja incluso de ellas, y no sólo de sus objetos. Si se comparan, pues, las delectaciones inteligibles con las delectaciones sensibles, en cuanto que nos deleitamos en las acciones mismas, como en el conocimiento del sentido y en el conocimiento del entendimiento, no cabe duda que son mucho mayores las delectaciones inteligibles que las sensibles. El hombre, en efecto, se deleita mucho más en conocer algo, entendiendo que en conocer algo, sintiendo, porque el conocimiento intelectual no solo es más perfecto, sino también más conocido, puesto que el entendimiento reflexiona más sobre su acto que el sentido. El conocimiento intelectual es también más amado, pues no hay ninguno que no prefiera estar privado de la vista corporal que de la intelectual, como carecen de ella las bestias y los idiotas. Según dice San Agustín en el libro De Civi, pero, si se comparan las delectaciones inteligibles espirituales con las delectaciones sensibles corporales, entonces, en sí mismas y absolutamente hablando,
las delectaciones espirituales son mayores. Y esto es claro respecto de las tres cosas que se requieren para la delectación, a saber, el bien unido, aquello a lo que está unido, y la unión misma, pues el bien espiritual no solo es mayor que el bien corporal, sino también más amado, una señal de lo cual es que los hombres se abstienen aún de los más grandes deleites corporales para no perder el honor, que es un bien inteligible. De igual manera, también la parte intelectiva es mucho más noble y más cognoscitiva que la parte sensitiva. La unión del bien espiritual y de la parte intelectiva es también más íntima, más perfecta y más firme, es, ciertamente, más íntima, porque el sentido se detiene en los accidentes exteriores de la cosa, mientras el entendimiento penetra hasta la esencia de la cosa, pues su objeto es lo que la cosa es y es más perfecta, porque a la unión de lo sensible con el sentido se añade el movimiento, que es acto imperfecto. Por eso las delectaciones sensibles no se dan plenamente de una vez, sino que en ellas hay algo que transcurre y algo que se espera ha de consumarse, como aparece claro en la delectación de los manjares y en los placeres venéreos. Pero las cosas inteligibles excluyen el movimiento. Por eso tales delectaciones son plenas y simultáneas. Es también más firme, porque las cosas deleitables corpóreas son corruptibles y desaparecen pronto, mientras que los bienes espirituales son incorruptibles. Pero en relación a nosotros, las delectaciones corporales son más vehementes por tres razones. Primeramente, porque las cosas sensibles no son más conocidas que las inteligibles. En segundo lugar, porque las delectaciones sensibles, al ser pasiones del apetito sensitivo, van acompañadas de alguna mutación corporal, lo cual no sucede en las delectaciones espirituales, a no ser por cierta redundancia del apetito superior en el inferior. En tercer lugar, porque las delectaciones corporales se apetecen como una especie de medicina contra los defectos o molestias corporales, que dan origen a cierta tristeza. Por eso las delectaciones corporales que sobrevienen a estas tristezas se sienten más y, consiguientemente, se reciben mejor que las delectaciones espirituales, que no tienen tristezas contrarias, como se dirá más adelante. Key 35a Pint. A las objeciones 1. La razón por la que muchos buscan las delectaciones corporales es porque los bienes sensibles son más y por mayor número conocidos, y también porque los hombres necesitan de las delectaciones como de medicinas contra numerosos dolores y tristezas, y como muchos de los hombres no pueden alcanzar las delectaciones espirituales, que son propias de los virtuosos, es lógico que se inclinen a las corporales. La transmutación del cuerpo tiene lugar más bien por las delectaciones corporales. En cuanto son pasiones del apetito sensitivo, las delectaciones corporales tienen lugar en la parte sensitiva, que es regulada por la razón, y por eso necesitan ser moderadas y refrenadas por la razón. En cambio, las delectaciones espirituales se hallan en la mente, que es ella misma regla, de ahí que por sí mismas sean sobrias y moderadas. Artículo 6. ¿Son las delectaciones del tacto mayores que las de los otros sentidos? Lat. Objeciones, por las que parece que las delectaciones del tacto no son mayores que las de los otros sentidos. 1. En efecto, aquella delectación parece ser la más grande que, si se excluye, cesa todo gozo. Pero tal es la delectación que produce la vista, pues dice Top 5.12. ¿Qué alegría puedo yo tener viviendo en tinieblas y sin ver la luz del cielo? Luego la delectación que procede de la vista es la más grande de las delectaciones sensibles. A cada uno le resulta deleitable aquello que ama. Como dice el filósofo en Rhetoric, pero entre todos los sentidos se ama más al de la vista. Luego la delectación que procede de la vista es la más grande. El principio de la amistad deleitable es principalmente la visión, pero la causa de tal amistad es la delectación. Luego la mayor delectación parece ser la que proviene de la vista. Contra esto está lo que dice el filósofo en 3 Ethic, que las mayores delectaciones son las del tacto. Respondo, como ya se ha indicado, Curo 25 2 ad 1 Q. 20 4 ad 1, cada cosa, en cuanto es amada, se hace deleitable. Ahora bien, como dice el principio de Metafis,
Los sentidos son amados por dos motivos, a saber, a causa del conocimiento y por razón de la utilidad, de donde también es de dos maneras la delectación procedente de los sentidos. Mas, como es propio del hombre aprehender el conocimiento mismo como un bien, por eso las primeras delectaciones de los sentidos, es decir, las que provienen del conocimiento son propias de los hombres, mientras las delectaciones de los sentidos, en cuanto se aman por razón de la utilidad, son comunes a todos los animales. Sí, pues hablamos de la delectación del sentido que es por razón del conocimiento, es evidente que de la vista proviene mayor delectación que de cualquier otro sentido. Pero, si hablamos de la delectación que es por razón de la utilidad, entonces la delectación más grande es según el tacto, porque la utilidad de las cosas sensibles se considera por orden a la conservación de la naturaleza del animal. Ahora bien, las cosas sensibles relativas al tacto se encuentran más próximas a esta utilidad, pues el tacto es cognoscitivo de aquellas cosas que entran en la constitución del animal, esto es, de lo cálido y de lo frío, y de cosas semejantes. De ahí que, bajo este aspecto, las delectaciones del tacto sean mayores, como más próximas al fin, y por eso también otros animales, que no tienen delectaciones sensibles, sino por razón de la utilidad, no se deleitan por los otros sentidos, sino en orden a los objetos sensibles al tacto, pues ni los perros gozan con el olor de las liebres, sino al comerlas, ni el león con el mugido del buey, sino al devorarlo, como dice el tercer étic, siendo, pues, la delectación del tacto la mayor por razón de la utilidad, y la delectación de la vista por razón del conocimiento. Si uno quiere comparar ambas, encontrará que la delectación del tacto, en cuanto se halla dentro de los límites de la delectación sensible, es, absolutamente hablando, mayor que la delectación de la vista, porque es evidente que lo que es natural en cada uno es lo más poderoso. Y es a estas delectaciones del tacto a las que se ordenan las concupiscencias naturales, como las de la comida, las venéreas y similares. Pero, si consideramos las delectaciones de la vista en cuanto la vista sirve al entendimiento, entonces las delectaciones de la vista son mayores, por la misma razón por la cual las delectaciones intelectuales son también mayores que las sensibles. A las objeciones 1. El gozo, como se ha indicado anteriormente, Andy 3, significa la delectación animal, y esta pertenece principalmente a la vista, pero la delectación natural corresponde principalmente al tacto. 2. Se ama más la vista a causa del conocimiento, porque nos muestra muchas diferencias de las cosas, como dice en el mismo lugar. 3. De un modo es la delectación causa del amor carnal, y de otro lo es la visión, porque la delectación, y especialmente la que proviene del tacto, es causa de la amistad deleitable a manera de fin, mientras la visión es causa como de donde procede el principio del movimiento, en cuanto por la vista del objeto amable se imprime su imagen, que induce a amarlo y a desear su delectación. Artículo 7. ¿Hay alguna delectación no natural? Lat. Objeciones por las que parece que no hay delectación alguna no natural. Bonus. En efecto, la delectación en los afectos del alma es proporcionada al reposo en los cuerpos, pero el apetito del cuerpo natural no reposa sino en un lugar connatural. Luego tampoco la quietud del apetito animal, que es la delectación, puede existir sino en algo connatural. Por consiguiente, no hay delectación alguna no natural. Todo aquello que es contra la naturaleza es violento. Pero todo lo violento causa tristeza, como dice B. Metafis. Luego nada de lo que es contra la naturaleza puede ser deleitable. 3. Sentirse constituido en la propia naturaleza causa delectación, como es evidente por la definición del filósofo citada anteriormente, Amininas en Birsol, pero es natural a cada cosa ser constituida en su naturaleza, porque el movimiento natural es el que tiende a un término natural, luego toda delectación es natural. Contra esto está lo que dice el filósofo en Seven Ethic, y que ciertas delectaciones son morbosas y contra la naturaleza. Respondo. Se denomina natural lo que es conforme a la naturaleza,
como afirma Segundo Physic. Mas la naturaleza en el hombre puede tomarse de dos maneras. Una, en cuanto que el entendimiento o razón constituye principalmente la naturaleza del hombre, pues por ella es constituido el hombre en su especie, y en este sentido pueden llamarse delectaciones naturales de los hombres, las que se encuentran en lo que conviene al hombre según la razón, como es natural al hombre deleitarse en la contemplación de la verdad y en los actos de las virtudes. De otra manera puede tomarse la naturaleza en el hombre en cuanto se contrapone a la razón, es decir, lo que es común al hombre y a otros seres, principalmente lo que no obedece a la razón, y en este sentido, las cosas que pertenecen a la conservación del cuerpo, bien en cuanto individuo, como la comida, la bebida, el lecho, y cosas similares, o bien en cuanto a la especie, como el uso de las cosas venéreas. Se dicen deleitables al hombre naturalmente, mas entre estas dos clases de delectaciones sucede que algunas son no naturales, absolutamente hablando, pero con naturales bajo cierto aspecto, porque acontece corromperse en algún individuo alguno de los principios naturales de la especie, y así, lo que es contra la naturaleza de la especie llega a ser natural accidentalmente a tal individuo, como es natural al agua que ha sido calentada el que caliente. Así, pues, sucede que lo que es contra la naturaleza del hombre, ya en cuanto a la razón, ya en cuanto a la conservación del cuerpo, se hace con natural a un determinado hombre, a causa de alguna corrupción natural existente en él. Esta corrupción puede ser, o por parte del cuerpo, bien por enfermedad, como a los que tienen fiebre, las cosas dulces les parecen amargas, y a la inversa, o bien a causa de la mala complexión, como algunos se deleitan comiendo tierra o carbón o algunas cosas similares, o también por parte del alma, como algunos, por costumbre, se deleitan en comer hombres, o en el coito con bestias o con varones, o en otras cosas similares, que no son conformes a la naturaleza humana. A las objeciones, es evidente por lo expuesto arriba. Artículo 8. ¿Puede una delectación ser contraria a otra? Lat. Objeciones por las que parece que una delectación no es contraria a otra. 1. En efecto, las pasiones del alma reciben la especie y la contrariedad de sus objetos, pero el objeto de la delectación es el bien. Luego, no siendo el bien contrario al bien, sino que el bien es contrario al mal, y el mal al mal, como se dice en los predicamentos, parece que una delectación no es contraria a otra. Tú, una cosa tiene un solo contrario, como se prueba en X Metafis, pero la tristeza es contraria a la delectación, luego una delectación no es contraria a otra. 3. Si una delectación es contraria a otra, esto no es sino por razón de la contrariedad de las cosas en que alguien se deleita, pero esta diferencia es material, y la contrariedad es una diferencia según la forma, como dice X Metafis. Luego no hay contrariedad entre una delectación y otra. Contra esto, según el filósofo, las cosas que, siendo del mismo género, se impiden mutuamente son contrarias, pero ciertas delectaciones se impiden entre sí, como dice Ex Ethic. Luego algunas delectaciones son contrarias. Respondo, la delectación en las afecciones del alma, como se ha indicado. Qui Mitrisa 4. Corresponde al reposo en los cuerpos naturales. Ahora bien, se dice que dos reposos son contrarios cuando se hallan en términos contrarios, como el reposo que está arriba al que está abajo, según dice Ui Fis, de donde también sucede en las afecciones del alma que una delectación es contraria a otra. A las objeciones. 1. La expresión del filósofo debe entenderse del bien y del mal, aplicados a las virtudes y a los vicios, pues se encuentran dos vicios contrarios, mas no se halla una virtud contraria a otra. Pero en otros órdenes, nada impide que dos bienes sean contrarios entre sí, como lo caliente y lo frío, de los cuales uno es bueno para el fuego y otro para el agua, y de esta manera una delectación puede ser contraria a otra. Pero esto no es posible en el bien de la virtud, porque el bien de la virtud no se concibe sino por la conveniencia con algo único, esto es, con la razón. La delectación es en las afecciones del alma, lo que el reposo natural en los cuerpos,
pues consiste en algo conveniente y cuasi connatural. La tristeza, en cambio, es como un reposo violento, pues lo triste repugna al apetito animal, como el lugar de reposo violento al apetito natural. Ahora bien, al reposo natural se opone no solo el reposo violento del mismo cuerpo, sino también el reposo natural de otro, como dice Befis. De ahí que a la delectación se opongan tanto la delectación como la tristeza, las cosas en las que nos deleitamos, como objeto que son de la delectación, no sólo constituyen diferencia material, sino también formal, si la razón de delectabilidad es diversa, pues la razón diversa del objeto diversifica la especie del acto o de la pasión, como es evidente por lo dicho anteriormente. Quiso tú 23 a 1, 4Q30 a 2.